el señorío de Cristo. Una persona que camine con Dios y que piense, ¿cuál es la meta? ¿A dónde debiera aspirar en mi relación con Dios? Yo le diría a esa persona que su aspiración debiera ser llegar a vivir existencialmente en su mente, en sus emociones, en su voluntad y en todas las áreas de su vida, a decir un día, Jesús es mi Señor. Esa debe ser la meta, porque el día que eso se cumpla, esa persona podrá decir como San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y sería la máxima expresión. Así que quiero invitarles en esta mañana para que podamos comprender el tema del señorío de Cristo. Y quiero que lo hagamos siguiendo un texto central. Está en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, los versículos 5 al 11. Vamos a leerlo. El texto empieza de esta manera: pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que renunció a lo que le era propio y tomó naturaleza de siervo. Nació como un hombre, volvamos al 7, nació como un hombre y al presentarse como hombre, continuemos, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó al más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús caigan de rodillas todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo 11, y todos reconozcan que Jesucristo es ¿qué? Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que nos quedemos con ese versículo 11 porque es la esencia, el culmen. Y todos reconozcan que Jesucristo es ¿qué? Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo 5 empieza con una invitación, que nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestras motivaciones, nuestras orientaciones sean las mismas de Cristo. Para nosotros el término Señor es un término que está asociado más a un tema de reconocimiento en función de la madurez, de la experiencia, del respeto. Entonces, cuando usted ve a una persona, por ejemplo, que es mayor de edad frente a usted, usted le dice Señor. Y usted cuando habla de una persona que se comporta bien, es que esa persona, está hablando de un hombre, es todo un señor. Entonces, para nosotros el término Señor está más asociado a un término de respeto, está asociado a un término más de modales, de comportamiento. Pero quiero que entendamos un poquito ese tema del señorío de Cristo, y para eso quiero que desarrollemos 3 aspectos en esta mañana. Número 1, ¿en qué consiste el señorío de Cristo? Que entendamos el señorío de Cristo. Número 2, que podamos asumir, apropiarnos o vivir el señorío de Cristo. Y número 3, que veamos los beneficios del señorío de Cristo. Voy a darles un punto para iniciar. El término Señor en la Biblia es un término que hace alusión específicamente a Dios, es un atributo. En la Biblia no se va a hablar de Señor refiriéndose a alguien distinto a Dios. Para nosotros los nombres denotan muchas veces formas en las que sencillamente empleamos o utilizamos para identificar a una persona, y la elección de los nombres en nuestros casos está muy asociados a temas culturales.
Por eso hay nombres en un país, en una ciudad, que suenan raros en otro. Ustedes han escuchado nombres, y hay nombres hasta comunes en determinadas regiones o ciudades. Y hay nombres que cogen como auge por tiempo, simplemente por moda. Usted se dará cuenta que hay una época donde la mayoría de los niños o las niñas, cuando los bautizan o cuando los van a registrar, el nombre que le colocan es el nombre asociado en ocasiones a una moda que esté dándose, o si alguno ve una novela, una película, entonces hay épocas, o un deportista, por esa época todos los niños o niñas empiezan a llamarse de esa manera. En la Biblia los nombres tienen una connotación distinta. Los nombres en la Biblia están asociados al carácter, o sea, a lo que los identifica, a lo que da identidad. Y eso que hace que dé identidad, hace que en la Biblia, por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, las personas cambien de nombre dependiendo del obrar de Dios en sus vidas. Por ejemplo, Israel, que para nosotros hace referencia a una nación, hacía referencia literalmente a un hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob literalmente significaba tramposo y engañador. Y la Biblia nos muestra que ese nombre le quedaba a la perfección, porque desde niño estaba haciéndole, desde el vientre le estaba haciendo trampa al hermanito, y cuando iban a nacer le puso zancadilla, dice la Biblia. Pero uno lee toda la historia de Jacob y es una historia de trampas, de engaños, hasta que un día llega y vive un proceso de encuentro con Dios, de conversión, de transformación, y Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel. Pero por ejemplo, usted y yo hemos escuchado Pedro, el apóstol Pedro. ¿Cuál era el nombre de Pedro antes de que Jesús? Simón. Pero el nombre Simón significa caña quebradiza. Simón identificaba a una persona con un carácter como caña quebradiza, hoy en un lado y mañana en el otro. Entonces usted va a ver a Pedro, y usted lee los evangelios y se dará cuenta que Pedro era un hombre que vivía altibajos emocionales. Y entonces Pedro hoy era el hombre seguro que se atrevía a desafiar aún mismo a Jesús: si tú eres Señor, si tú eres Señor Jesús quien está caminando, por favor, haz que yo camine hacia ti. Y qué hombre tan valiente, tan decidido. Pero tan pronto se fijaba en las circunstancias que lo rodeaban, se llenaba de miedo. Dice un día: Señor, si todos te van a negar, yo no lo voy a hacer. Pero tan pronto llegó la dificultad, lo negó. Pero Jesús le dijo: ya no te llamarás Simón, serás llamado Pedro, que significa literalmente ya firmeza. Eso es lo que significa. Bueno, ¿y todo esto para qué? Para nosotros es común hoy, escuchen esto, para nosotros es común hoy hablar de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Usted le dice: no, ¿usted cree? ¿Usted es cristiano? Sí, yo creo en Jesucristo. Quiero decirle que Jesucristo no se llamaba Jesucristo realmente. Entonces, ¿cuál era el nombre de Jesucristo? Jesús. Jesús. Para nosotros hoy son muy comunes los apellidos. ¿Cuál era el apellido de Jesús? La Biblia no dice, ¿cierto que no? Mi José, ¿qué apellido era? ¿O él llevaba el apellido de María? No. El desarrollo de los apellidos fue un desarrollo de la cultura, sobre todo en Europa. Una pequeña píldora. Los apellidos en ocasiones daban, en Europa, en la Edad Media, daban cuenta de actividades o de funciones o de dependencia. Y eso nos quedó a nosotros. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay unos apellidos, por ejemplo, de nuestra zona pacífica, de la zona de Buenaventura, del Chocó? Si yo le digo a ustedes apellidos que les suenen comunes de la costa pacífica, a usted se le vienen por ahí 2 o 3 apellidos a su mente, ¿cierto que sí? El Mosquera se le viene a la mente, ¿cierto que sí? El Mena se le viene a la mente. Oye, todos esos, ¿sabe qué ocurría? Que en la antigüedad, y eso fue una práctica de la Edad Media,
Si una persona tenía esclavos y tenía hijos, ¿cómo identificaba que esos esclavos eran suyos y no de otra persona? Entonces, esclavos, sirvientes. ¿Cómo se llamaba el Señor? El Señor es de apellido Mosquera. Entonces, ¿sus esclavos son qué? Mosquera. Y puede ser que no existiera vínculos entre ellos necesariamente. Pero había funciones de apellidos que estaban asociados a eso. Los apellidos no existían. Entonces, ¿cuándo le colocaron a Jesús Cristo? ¿Cuándo pasó de llamarse Jesús a llamarse Jesucristo? Quiero explicarles porque esto que está allí, que es un nombre, es muy poderoso. Cuando tú dices Jesucristo, estás diciendo algo tremendamente poderoso que tiene implicaciones para tu vida y para quién es Dios. Jesús se llamaba simplemente Jesús. Y en la época de Jesús asociaban su nombre a lugares, a descendencias. Entonces a Jesús lo llamaban en ocasiones Jesús ¿de qué? De Nazaret. Porque Nazaret era y es que había Jesús de Nazaret, pero podía existir Jesús de otro lugar. Hoy se ha perdido un poco la costumbre, pero no sé si en la antigüedad recuerdan a nuestros padres o abuelos que una persona se presentaba y daba el apellido y ¿qué decía la persona? Usted es Gómez. ¿Usted es de los Gómez de dónde? Porque estaba asociado a eso, ¿cierto? En la época de Jesús había Jesús de Nazaret, o decían Jesús, hijo de David. Asociaban en Israel las grandes tribus o grupos. Tú eres Jesús. Entonces usted va a ver una persona que dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y en otras ocasiones decían Jesús el carpintero, el hijo del carpintero. Pero voy a explicar una parte. El nombre de Jesús, que en su etimología más amplia significará el Señor salva, va a tener una connotación, y la segunda parte se llama Cristo. ¿Y por qué he dado todo esto? Porque decir Cristo y decir cristiano es una palabra muy poderosa. Cristos es la palabra que se utiliza en griego para decir Mesías, ungido. La palabra que se utiliza para decir ungido, elegido, en hebreo es Mesiaj. Esa palabra, cuando se pasa al griego, literalmente significa Cristos. Y esa palabra que significa Cristos quiere decir que Jesucristo es Jesús el ungido. Bueno, hasta ahí, ¿qué significa que sea el ungido? ¿Para qué entender el ungido? La palabra Jesucristo o Cristo ungidos o Mesías hacía referencia para los judíos algo muy significativo, importante. Lo significativo importante es que para ellos el Mesías representaba el elegido por Dios para cumplir una misión específica. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios ungía 3 tipos de personas. Ungía al rey, al sacerdote o al profeta. Y los 3 hacían el papel de ser representantes de Dios, para que cumplieran la misión que Dios les había dado. Bueno, y entonces esa misión que tenían, entonces vamos a ir al inicio para que entiendan el poder tan grande de lo que significa el señorío de Cristo. Para que entiendan esto tan grande, este mundo, este universo, todo lo que existe, se le debe a alguien que es creador, Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se va a encontrar con que Dios es el creador de todo. Pero cuando Dios creó todo, dentro de la creación pensó en alguien de la creación llamado el ser humano, a quien lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y como nos hizo a imagen y semejanza de Él, le dijo: yo te voy a dar la labor de administrar.
Te voy a dar la labor de que exista la relación. Tú vas a ser mi representante en la tierra. Y vamos a tener una relación cercana, estrecha. Pero el ser humano tomó la decisión de romper la relación con Dios, movido por sus conflictos, por sus debilidades, y entró el pecado en el mundo. El ser humano se enfermó y a partir de ahí ese ser humano se dañó él y automáticamente se dañó todo lo que había en torno a él. Porque cuando una persona tiene conflictos en su vida, todo lo que hay a su alrededor le genera conflictos. Usted va a una unidad residencial y todas las casas son bonitas exteriormente, aún las pueden tener interiormente con las mismas acomodación, con los mismos lujos, podríamos llamar, con la misma parte mobiliaria. Pero si usted se va a mirar, esa casa, cada una de esas casas es diferente a la otra. Y usted se va a encontrar y le va a preguntar: ¿y qué tal son los vecinos acá? Me dijo: no, este lugar es muy bonito, pero allí vive un vecino. Oiga, eso es bulloso, todo lo que quiera. En cambio los de allí, no, qué gente tan amable. Y uno dice: pero no son las mismas casas. Sí, pero quienes las habitan hacen que sean distintas, ¿o no? Por eso hay personas que cuando están afectadas y viven conflictos, sus conflictos se traducen en todo lo que hace. En términos coloquiales, nuestros abuelos decían que las cosas se parecen a su dueño. ¿Y sabe qué las cosas se parecen a su dueño? Que si usted quiere que las cosas sean buenas, ¿qué tiene que cambiar? Al dueño. Y que el dueño tenga otra cosa distinta. Entonces, cuando el hombre empezó a deteriorarse, empezó a ocurrir una serie de situaciones. Y en esa serie de situaciones el hombre llegó a deteriorar tanto que hasta la naturaleza, la relación con los animales, con la creación, la relación con los demás seres humanos se dañó totalmente. Pero recuerden que Dios es bueno. Y después de haber venido lo bueno, vino lo malo. Y con lo malo vino todo lo que hemos vivido, todas las consecuencias. Pero Dios dijo: yo tengo una misión, y la misión es volver a restaurar, volver a colocar las cosas en orden. Y Dios, que tiene los planos de todos nosotros, dijo: necesito elegir, necesito encomendar a alguien, y que ese alguien yo lo pueda llenar y darle la autoridad, la identidad, el reconocimiento. En el Antiguo Testamento Dios eligió personas como esas. Necesito que alguien me represente civilmente. Y entonces ungieron a David y ungieron a Saúl. Usted va a ser mi representante en la tierra en materia de relaciones civiles. Pero en materia de la parte espiritual, yo lo voy a ungir a usted, señor Aarón, que era el sacerdote, para que haga la parte. Y el que era ungido recibía no solamente la identidad, sino el respaldo. Porque la identidad viene acompañado de la autoridad. Usted ve a una persona en la calle, común y corriente, y usted a esa persona se le para en un semáforo, y esa persona en el semáforo le dice: hay un trancón impresionante, y esa persona le hace a usted una señal que viene en su carro, que se pare, que no continúe, y el semáforo está en verde. ¿Usted qué hace? Sigue derecho y lo insulta. Resulta que ese señor llega un día y lo llevan a un lugar y le ponen un uniforme de verde o de azul que dice tránsito o que dice policía, y se vuelve a parar. Y entonces ¿qué ocurre? Ahora sí paro, porque esa persona la revistieron, le dieron identidad y le dieron autoridad. Hasta antes usted ve a esa persona como un transeúnte más, ¿o no? Pero cuando le cambian, algo ocurría. En la unción, en el ser ungido en el Antiguo Testamento, lo que hacía era que Dios le decía: a usted lo voy a revestir para una misión. Y entonces ese revestir significaba que esa persona era equipada por Dios y venía el Espíritu Santo. Pero resulta que no había una sola persona en la antigüedad que pudiera resolver el problema de toda la humanidad. Y entonces entonces todo el mundo estaba esperando: ¿cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el que nos va a liberar de todo esto? Y escuchen esto tan maravilloso.
A la conclusión que se había llegado era que teníamos alivios por momentos, pero todos igualmente, un problema íbamos a solucionarlo, más problemas, más dificultades, y la maldad de los seres humanos iba cada día mayor, mayor, mayor. Pero llegó un momento donde en un plan divino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y desde la eternidad deciden que Dios va a intervenir y va a entrar en la vida de los seres humanos, y entonces va a ser algo muy maravilloso. Dios dice: yo voy a cambiar eso. Y entonces al Dios maravilloso, excelso, al cual toda la creación lo alaba, lo bendice, los ángeles, los querubines, todo el mundo lo bendice, menos quienes, los seres humanos. Dios toma la decisión de conquistar el corazón del ser humano, porque sabe que el corazón humano está enfermo. Y entonces toma la decisión y dice: yo quiero que se reconozca que soy Señor, que soy amo absoluto, porque la palabra Señor, que en griego es Kyrios, de ahí ustedes recordarán una expresión Kyrie eleison, que Señor, ten piedad. La palabra Kyrios significa Señor, y Kyrios significa Señor, Rey, amo absoluto. Cuando decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo es: tú, Jesús, eres mi Señor y eres mi amo absoluto, eres el que gobierna mi vida, y yo lo único que hago es seguirte y obedecerte. Y entonces para eso Dios necesita resolver el problema del ser humano. ¿Y cuál es el problema del ser humano? Que el ser humano tiene algo en su interior que no lo deja obedecer. Y ese algo que no lo deja obedecer hace que el hombre, queriendo hacer el bien, no lo haga. Y el mal que no quiere hacer, lo termina haciendo. Y eso hace que el ser humano se esfuerce, y cada esfuerzo que hace esté cada día peor. Eso es lo que hace que hoy nuestra sociedad, con mayores niveles de información, de conocimiento, con personas que hoy tienen estudios de pregrados, de posgrados, de todas las clases de estudios, especializaciones, maestrías, doctorados, con todo lo que hay, tengamos serios problemas de comportamiento y nuestra sociedad se desmorone. Que tengamos hoy un planeta donde todos sabemos más y hemos estudiado, y hoy literalmente el planeta lo estamos destruyendo y vivimos todas las situaciones de contaminación. Y todo lo que tenemos, porque el ser humano se ha dado cuenta. El ser humano vive la realidad de su incapacidad para administrar adecuadamente lo que Dios entregó. Y entonces hoy tenemos problemas de violencia intrafamiliar, y entonces hoy vivimos unas formas de violencia en América, pero Europa, pero Estados Unidos no saben qué hacer, porque la gente en la ciudad no sabe en qué momento se levantará una persona para hacer un atentado terrorista, para realizar cantidad de cosas. Pero estamos encontrando amenazas de guerras en un lugar y en el otro, niveles de contaminación tremendos, desigualdades, donde hay gente muriendo de hambre, cuando está comprobado científicamente que hay comida en el mundo, la suficiente para que ningún ser humano tenga hambre. Todo eso que está allí, del drama del ser humano, Dios lo resuelve, y lo resuelve por iniciativa. Dice: vamos a hacer lo siguiente. Yo soy el Dios Todopoderoso, y entonces quiero hacer lo siguiente. Y quiero que lo leamos para que comprendamos el proceso del señorío y para que comprendamos qué fue lo que pasó. Volvamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 5. Vamos a leer los versículos 5 al 8, al 9. Pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Miren, escuchen, volvamos al 5 por favor, para que se den cuenta que Jesucristo es un nombre asociado a un título y no básicamente tema de nombre completo. ¿Cómo se llama ahí? ¿La misma manera de pensar de quién? No dice Jesucristo, sino de quién. Cristo Jesús, porque Cristo es un ¿qué? Un título, es algo que identifica. Ve, pero es que trocaron el nombre. No, es que él no se llama Cristo, eso se llama Jesús Cristo. No, es un título. Pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús, aunque era de naturaleza divina, no se aferró en ser igual a Dios. Jesús no necesitaba antes como logos, no necesitaba de nosotros y no insistió en ser igual a Dios. Escuche esto,
Versículo siguiente. Sino que renunció a lo que le era propio. ¿Y qué es lo que le era propio? Recibir todo el reconocimiento, recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, quedarse en el cielo. Renunció a eso que le era propio y tomó naturaleza de siervo. Escuchen, la palabra contraria a Kyrios, la palabra contraria a Señor, es siervo. En la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento habían dos formas de relación: el Señor y el siervo, el amo y el esclavo. Y el que es el Rey de Reyes, Dios de toda la creación, que lo alaba y lo bendice, dice: yo voy a hacer lo siguiente, me quito el ropaje. Me quito el ropaje de Dios Todopoderoso. Y cuando digo me quito el ropaje, es que Él siguió siendo Dios, pero dijo: voy a actuar como ¿qué? Siervo. Nació como un hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo. Escucha esto, ¿qué? Lo humillaron. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomó libremente la decisión de no recibir los privilegios, de no usar su naturaleza divina, y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Dejémoslo allí para que entendamos esto. El problema de los seres humanos en el origen fue el problema de la desobediencia, de no creerle a Dios. Pero Dios dijo: yo voy a mostrar que puedo hacerlo, y voy a mostrar que es posible vivir una vida en obediencia. Y la vivió en plena dependencia. Y entonces, en esa plena dependencia, ¿saben qué hizo Jesús? Vivió toda la vida libre de una enfermedad que tenemos todos los seres humanos, que se llama pecado. ¿Y saben para qué lo hizo? Porque todos en el Antiguo Testamento, los que habían sido ungidos para una misión, también pecaron. David pecó, Aarón pecó, Moisés pecó. Todos pecaron. Todos, aunque lo intentaron, quedaron atrapados en el pecado. Pero hubo uno que jamás pecó, que quedó inmune, que quedó libre de todo pecado. Y lo hizo bajándose a la condición nuestra, viviendo como uno de nosotros. Las tentaciones que el diablo le puso al Señor Jesús después de venir del desierto, después de estar allí, era para que usara su naturaleza divina. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Si eres el Hijo de Dios. Y esas tentaciones duraron hasta en la cruz. En la cruz les decían: si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Y saben qué hizo Jesús? No, porque yo dependo del Padre, porque yo sigo obedientemente al Padre. Y cuando eso se realizó, Jesús, por su obediencia hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque la misión plena no solamente era no pecar. La misión plena era, primero, no pecar, pero segundo, convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, en la Pascua judía, el Cordero era aquel animal sobre el cual las consecuencias que le correspondían a todos los seres humanos caían sobre ese cordero. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús llegó, pagó el precio, fue no pecó jamás. Y dice la Biblia en el libro de Levítico capítulo 17 que la sangre es el que paga el precio de rescate. Y cuando hizo todo ese recorrido, no solamente Jesús dijo: no pequé, sino que dijo: me ofrezco para darle el antídoto, para que todos los seres humanos que están atrapados y sufran tengan una esperanza. Para que haya una esperanza. Tengo el antídoto para esa enfermedad. Y puedo rescatar, puedo sanar, puedo restaurar, puedo llenar los corazones. Y lo hizo. Y en la cruz del Calvario
se convirtió en un poderoso imán que atrajo todos los pecados de todos los seres humanos allí, para que ante ese momento, en ese instante, algo pasara de manera poderosa. Y por la obra de Cristo se abrió, y entonces se cumplió la misión. La puerta que estaba cerrada, la puerta que había cerrado Adán y Eva y que la cerramos todos nosotros, la enemistad que habíamos generado, Cristo abrió esa puerta, rompió ese velo, y a partir de ahora todos nosotros podemos restablecer la comunión gracias a alguien. Y entonces, cuando Dios el Padre vio que cumplió la misión, que la entregó, que en la cruz del Calvario, en una de las 7 palabras dijo: todo está consumado, todo se ha cumplido, cumplí la misión, la desarrollé a totalidad, a plenitud, no me quedó faltando nada. Y le preguntaron a Jesús: ¿y quedaste tú también contaminado? No, yo jamás pequé. Y entonces hay posibilidad para todos. Sí, para todos, absolutamente para todos. Entonces, en ese momento, en ese instante, miren lo que dice el versículo 9. Por eso, por esa razón, porque cumplió la misión, Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó al más alto honor. ¿Y le dio qué? El más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús caigan de rodillas todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan, ya reconozco, está revestido, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús en su naturaleza divina estaba en posición de privilegio, pero Él tomó la decisión de despojarse, bajarse y dejar que lo humillaran, que lo pisotearan. Se tiró al piso totalmente para que pasaran sobre Él. Y por esa forma de exaltación, por esa forma de humillación, porque lo dio todo hasta el fin, el Padre lo tomó de nuevo, para que ya al nombre de Jesús toda rodilla, todos los seres humanos digan libremente: yo me rindo, y no porque me toca, sino porque yo voy a decir: voy a aquel que tiene la solución para mis problemas. Ahí me dicen: ¿y usted qué hace arrodillándose? Cuando yo me arrodillo delante de Jesús, lo hago no porque Dios me obligue, sino porque me doy cuenta que en su infinito e inmenso amor, sin que yo lo mereciera, y solo por su gracia y por su bondad, Él se acercó a mí para convertir mi miseria, mi debilidad y mi pecado en algo diferente. Por eso hoy declaro que Él es digno, que Él es precioso, que Él es hermoso. Porque yo me imagino humanamente qué sentirá alguien que está en la condición de mayor dificultad económica, física, emocional, y alguien tiene todas las formas de solucionar, y yo a ese alguien le he hecho daño, y esa persona dice: mire, todo lo que tengo se lo doy a él para que tenga una oportunidad, para que su vida sea diferente. Y usted recibe de esa persona el amor, y usted recibe de esa persona una nueva oportunidad para una nueva vida. Yo le hago una pregunta: cuando a usted le hablen de esa persona, ¿qué va a sentir? Solo amor, deseos de llorar y deseos de vivir para esa persona. Cuando tú dices que Jesús es Señor, no es porque simplemente te lo digan, dilo, sino porque has reconocido que Él pagó el precio de rescate por ti. Y cuando llegue ese momento, entonces entenderás que, ¿por qué le tienen que decir a Jesús que Él es Señor? No, es que no es algo porque sí, lo ganó. Se despojó a sí mismo y llegó a ese nivel por amor a ti y por amor a mí. Para que la vida que nosotros no construimos, para que la vida que nosotros no sembramos, la podamos vivir. Para que tu vida y mi vida tengan esperanza.
para que tengas un nuevo nombre, un nombre distinto. Ese es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo consiste en el gobierno de Cristo sobre toda creación, no por imposición, por persuasión, por amor, por entrega, por dedicación. Por eso, cuando entiendes el señorío de Cristo, tienes que pasar al segundo punto. Una cosa es que comprendas el señorío de Cristo, pero la segunda es que tú te apropies del señorío de Cristo. Sí, escucha esto, si Él es Señor, pero tú no te apropias del señorío, te vas a perder los beneficios del señorío de Cristo. El plan de Dios, escucha esto, el plan de Dios es que todas las cosas sean restauradas. Pero para que eso ocurra, necesitas varias cosas. Una de ellas ya la estás recibiendo hoy. Estás conociendo que es el señorío de Cristo. Pero necesitas conectar dos cosas: tus palabras, tus labios y tu corazón. Porque que alguien sea Señor es una cosa, pero que Él sea Señor de ti es otra muy distinta. Que alguien lo revistan de la autoridad de ser un agente de tránsito o de ser un funcionario de la policía, del ejército, es una cosa, pero que tú lo respetes es una decisión tuya. Hemos visto en unas ciudades de nuestro país que hay funcionarios del Estado que han sido agredidos por ciudadanos, ¿o no? ¿Qué quiere decir? No han respetado. Voy a decirlo de esta manera: hay gente que hoy no reconoce el señorío de Cristo y viven abiertamente en contra de las cosas de Dios. Y hasta promueven cosas para que vayan en contra de Dios. ¿Qué necesitas para apropiarte del señorío de Cristo? Lo que dice la Biblia, reconocer que Jesucristo es Señor. Pero leamos en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? O sea, si reconoces que Jesús no es un personaje histórico, que Jesús no es un gran revolucionario, que Jesús no es un líder carismático. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice: no, es que yo creo en Jesús, Él fue un hombre revolucionario, Él realmente era un hombre que quiso cambiar la sociedad. Jesús fue un gran líder carismático, un modelo para imitar. No, Jesús fue un hombre que rompió paradigmas. No. La Biblia no está diciendo que reconozcas a Jesús como líder carismático, como un personaje histórico. No, es que Jesús fue un hombre que revolucionó la historia de una manera poderosa. Y claro, Jesús así, pero también en la historia han existido otros hombres. No. Jesús no es el personaje histórico simplemente. No, Jesús no es el líder carismático. No, Jesús no es el líder revolucionario que rompió paradigmas. Si reconoces con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Sabe qué significa eso? Que usted necesita conectar su corazón con su mente y con sus labios. Lo que está diciendo es que si tú quieres pasar al segundo nivel de apropiarte, tienes que decirlo: yo lo creo, yo lo siento, lo experimento, lo vivo. Primero porque lo he conocido, pero segundo porque está allí. Y para que te apropies, no lo podrás hacer si no tienes un encuentro personal con Él de manera permanente. A usted le pueden hablar bien de una persona, a usted le pueden hablar bien de un lugar, pero usted no podrá decir nada de esa persona, de ese lugar, desde su experiencia, hasta que usted ¿qué? No lo conozca y no lo viva. Hasta que usted no lo viva, usted no se apropiará, usted hablará de otros. Y cuando usted vive una experiencia de apropiación, te darás cuenta
Que no estarás hablando, es que por ahí me dijeron que hay un remedio muy bueno para esto. No, no, hasta que no vayas, recibas el remedio y te lo tomes. No, tú vas a experimentar y no vas a decir si es bueno o es malo. No, a mí me han dicho eso, Jesús es bueno en los grupos de oración. Y a mí me han contado que ocurren cosas muy buenas. Y yo tengo un amigo que eso cambió, eso era diferente. No, no, eso es bueno y yo un día de estos voy por allá. Hasta ese momento tú conoces que Jesús es Señor y puedes escuchar, pero no lo vivirás hasta que no lo reconozcas. Reconocer implica un estado de acercamiento directo, continuo, porque hay conocer y hay reconocer, ¿o no? Reconocer significa estar cerca, identificar. Cuando llegues a ese nivel es porque habrás vivido una experiencia. Un día Jesús se acercó a una mujer y esta mujer tenía conflictos emocionales. Y esa mujer había vivido producto de esos conflictos emocionales queriendo saciar su sed. Y se iba a un lugar, a un pozo. Su nombre es la mujer samaritana. Y vivió un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, porque los encuentros con Dios en ocasiones te confrontan, los encuentros con Dios en ocasiones te sacuden, te hacen experimentar cantidad de cosas. Esa mujer se dio cuenta que su corazón tenía un problema. Cuando Jesús le dijo, mujer, ¿dónde está tu marido? Señor, no tengo marido. Bien has dicho, has tenido 4, el que ahora tienes tampoco es. Y estás así porque literalmente estás sedienta. Pero yo te puedo dar un agua distinta que saciará tu sed. Yo quiero de esa agua. Y empezó a preguntarle por la adoración. Y es muy curioso que entra el tema de la adoración, porque literalmente adorar significa postrarse, rendirse. Lo que le está diciendo, Señor, ¿dónde debo rendirme? ¿Dónde debo rendirme? Y el Dios le dijo, no, no te vas a rendir ni en este lugar ni acá. Vas a rendirte en tu corazón, porque los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. Vas a rendir tu vida aquí mismo. Y la rindió. Y cuando la rindió, salió a predicar a las personas. Y fue y le contó, Dios cambió mi vida. Y los quedaron tan impactados que las personas fueron y se encontraron con ella. Y le dijeron, nosotros creemos no solo porque tú nos has dicho, sino porque nosotros lo experimentamos. Zaqueo, su vida fue cambiada. Mateo, su vida fue cambiada. Cada ser humano que se encontró con Jesús tuvo la oportunidad de que su vida fuera cambiada. Porque voy a decirte algo: o Dios se enseñorea de tu vida, o algo más se enseñorea de tu vida. Porque todos vivimos bajo el señorío de alguien. O se enseñorea a Dios, o se enseñorea tu mal genio, tu orgullo, tu ansiedad, tus vicios, tus hábitos inadecuados. Algo se enseñorea de ti. Porque nadie dice, yo vivo tranquilamente. ¿Cuántas personas hay con gran capacidad, habilidad, con gran talento? Pero su temperamento, su mal genio, su miedo, su orgullo, su ansiedad, sus debilidades de esa naturaleza pecaminosa le juegan malas pasadas. Y hay gente que te dice, no, él es una persona excelente, pero tiene un geniecito y no trata, pero es que eso le juega malas pasadas. Esa forma de ser, algo se enseñorea de tu vida, algo se enseñorea de tu vida. La pregunta no es si tienes algo o no que se enseñoree de ti. La pregunta es, ¿de quién te vas a dejar enseñorear? ¿A quién le vas a permitir que tu vida entre para que lo dirija? Entonces la Biblia dice, ¿quieres hacer algo? Entonces aprópiate. ¿Y cómo te vas a apropiar? Reconocer y confesar. Reconocer y confesar. Miren, cuando usted a una persona le habla de que está enamorado de alguien, usted se lo ve en los ojitos y en la forma como habla de esa persona, ¿o no? Pero hay personas que le dicen, te amo, y usted dice, no te creo, pero te lo estoy diciendo de labios para afuera. ¿Cierto que ocurre en ocasiones? ¿Saben por qué? Porque no hay una conexión entre lo que reconozco y lo que confieso. No vas a vivir el señorío de Cristo hasta que no vivas un momento de que Dios se apropie de tu vida. Porque para apropiarte
del señorío de Cristo, tienes que decirle: Señor, ven y entra en mi vida. Y voy a decir esto que es lo hermoso, porque lo vivo en mi vida. Después de que tú le dices a alguien, si tú compras una casa y tú le dices: yo esa casa la vi, me gustó para comprarla, pero yo esa casa la quiero reformar porque esa no es la casa que yo quiero tener, pero me gusta el punto, me gusta el lugar, me gusta lo general. Entonces usted entra y lo que dicen: sí señor, y yo haría esto acá y tumbaría esto. Y el que le está vendiendo la casa le dice: vea, usted después de que me la compre, haga con ella lo que usted quiera, pero hasta que no la compre no puede hacer con ella lo que quiera, ¿o no? Entonces miren, cuando usted reconoce: Señor, yo quiero cambiar mi vida, eso es cierto, eso me está pasando a mí. Entonces, pasos. Primer paso, vas a decirle: Señor, te entrego mi vida, te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Y entonces Dios dice: sí, pago por ti. Entonces van y entonces, sí, ¿cuáles son la lista? ¿Dónde están? La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que Él puso fin a la deuda, clavándola en la cruz, la eliminó. Y a los que estaban como los acreedores que te estaban diciendo: a usted lo voy a destruir, a usted lo voy a dañar, Señor, qué pena, yo pagué por él. Esos pagadiarios espirituales que tienes, que te están buscando todos los días para hacerte caer, para mirar. Jesucristo dice: qué pena, yo ya pagué por él. Y cuando ya decides que pagaste, ¿sabes qué necesitas? Hacerte consciente de que Él ya pagó. Porque puede ocurrir que tú debas en un lugar un dinero y alguien va y paga, pero si tú no estás enterado de eso, y si no se lo dices, es posible que el otro, que esté malintencionado, te cobre nuevamente, ¿o no? ¿Sabes qué significa eso? Que tú lo reconozcas y que vivas el proceso. Y a lo que está dentro de ti, que se llama naturaleza pecaminosa, que se llama debilidad, le vas a decir: Señor, yo voy a decirte algo, es que yo tengo a alguien y yo no he podido. Entonces te pido un favor, Señor, ya pagaste por mí. ¿Qué tal si entramos y construimos una nueva persona? Yo quiero ser una nueva persona. Él dice: listo, hagámoslo, pero tienes que estar unido a mí. No un día, todos los días. El que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué vamos a hacer? A esta fase la llamamos demolición. Vamos a tumbar todo esto y vamos a hacerlo. Pero es que veo escombros, tranquilos, vamos a empacar y los vamos a botar. ¿Y cuándo? Si quieres, el domingo en el grupo, el jueves, en la Eucaristía. Les cuento una experiencia. Ayer en la noche fui a la casa de mi madre y estaba en un retiro espiritual. Y cuando llegué, estábamos hablando y me dijo: mijo, quiero decirle algo. Yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué, mamá? Yo hay veces veo que haces muchos esfuerzos por mí y yo no te alcanzo a agradecer lo suficiente. Y si yo hoy vivo tranquilo es gracias a Dios, pero gracias a mis hijos. Y yo hay veces no soy consciente de eso. Y le quiero contar que hoy estábamos en un retiro y el Padre nos hizo una actividad para que dejáramos al pie de la cruz esas cargas pesadas, esas piedras. Y mi madre me compartió algunas dificultades que ha tenido de heridas en su corazón. Y cuando fui a llevarla fue tan duro. Y yo le dije: Señor, ¿por qué tan duro? Si tantas veces te he pedido por esto. Y se le encharcaron los ojos. Y le dije: mamá, porque este era el momento. Porque hay un momento en la vida donde te apropias de una realidad. Hay un momento en la vida donde tú has escuchado que eres príncipe, princesa de Dios, pero un día lo dices: lo estoy sintiendo en mi corazón. Hay un día en que sientes que el perdón llegó a tu vida. Hay un día que sientes que literalmente pudiste liberarte de esa ansiedad. Y entonces las otras veces fue de mentira. No, las otras veces estuvo allí, pero estábamos sacando más escombros. Y en ocasiones Dios dice: vamos acumulando, ya ese escombro no va a volver, y lo amarramos ahí. Pero espérate que hay que sacar otros 2 o 3 bultos para llevar el viaje completo. Y hay un momento donde Dios está haciendo eso, pero te estás apropiando. Y hay momentos donde dices: pero ¿cómo así? Más escombros. Yo pensé que eso era un murito pequeño.
Y ese momento de apropiarte es un momento de tus lágrimas, de tu dolor, de tu sufrimiento. Ese es un momento donde estás peleando porque en tu vida sembraron cosas en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Las sembró tu familia, las sembraste tú, pero te estás apropiando y le estás diciendo a alguien: esa casa ya no le pertenece a mis historias del pasado, esa casa ya no le pertenece a mis conflictos, esta casa le pertenece al Señor. Como cuando tú sabes que tienes que votar algo, pero vas a votarlo: ay no, pero creo que me sirve, pero no te ha servido en 10 años, pero no lo votas. Algo así ocurre. Y Dios te dice: vas a apropiarte. Y en ese apropiarte Dios lucha y pelea contigo. En ocasiones te quebrantas, en ocasiones lloras, en ocasiones vives experiencias de luchas. Hasta tu cuerpo tiembla, hasta sientes náuseas y quieres vomitar, hasta sientes y experimentas físicamente cambios y lloras copiosamente. Y vuelves a ese momento doloroso donde sembraron una raíz y tú te debates entre el deseo de perdonar, pero la rabia y el dolor: ¿por qué viví esto? Y entonces prácticamente el dolor es tan intenso que Dios dice: listo, paremos ahí, sacamos escombros, pero seguimos. Por eso el propósito de reconocer el señorío es decirle: Señor, ven y entra en mi vida, toma mi vida. Y cuando vives eso, y no solamente entiendes en qué consiste el señorío de Cristo, empiezas a apropiarte de Él por la fe, por la confesión, porque reconoces, porque lo crees en tu corazón, porque lo empiezas a experimentar. Y en ocasiones lo experimentas y una lucha interior: sí, pero si lo cree tanto, porque no ha cambiado, entonces usted no ha logrado nada. Y cuando vies esas luchas, dices: sí, yo sé que todavía no soy la persona que Dios quiere que sea, pero yo sé que Dios ya me cambió el nombre y mi nombre tiene una nueva identidad y estoy luchando y Dios está haciendo una obra. Entonces cuando eso ocurre, vives el tercer nivel, y es que cuando has reconocido, cuando conoces el señorío de Cristo, cuando te apropias de Él, empiezas a disfrutar de los beneficios del señorío de Cristo. Y los beneficios del señorío de Cristo es que disfrutas de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, y disfrutas de saber que Dios te transformará y que no será la misma persona. Y te voy a decir algo: en ese momento vives la plenitud de vivir todo el paquete completo. Y el paquete completo incluye liberación, el paquete completo incluye sanación, el paquete completo incluye restauración, el paquete completo incluye restitución, y ese paquete completo incluye salvación, que encierra todo eso, y ese paquete completo incluye santificación. Y entonces tú, que eras una casa originalmente hermosa, porque así Dios te pensó, que llegaron inquilinos, te la volvieron nada, en un tugurio, que tú ayudaste en todo eso, Dios dice: cojo esta casa y la reconstruyo, y esta casa tiene un sello propio distinto, y va a ser la casa más hermosa, y vas a tener herencia, y vas a vivir en una vida plena de comunión. Y cuando eso ocurre, vivirás la salvación como una realidad del aquí, del ahora, pero por toda la eternidad. Y entonces el plan de Dios se da para tu vida. Y escucha este himno maravilloso que está en la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al versículo 14. Y quiero cerrar porque aquí está algo maravilloso: por lo que lucho todos los días, por lo que pienso todos los días. Estaba haciendo unos cambios en mi casa, una parte mobiliaria entre ayer y hoy, y estaba haciendo ese proceso. Y hoy en la mañana, antes de venirme para acá, que eran unas personas organizando en la casa algo de eso, me di cuenta que movía, y moviendo eso dije: esto hay que botarlo, pero aquí están las huellas de haber dejado algo, esto hay que trapearlo, organizarlo, hay que limpiar, hay que volver a pintar acá. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta que cuando camino con Dios, Dios dice: hay que hacer este ajuste aquí, trabajamos aquí, cambiamos este comportamiento, seguimos trabajando, porque Dios no deja de trabajar en tu vida día tras día, y disfrutas de sus beneficios, porque no eres cualquier persona, porque eres un tesoro precioso de Dios, porque eres un regalo de Dios, y porque Dios se derrite por ser Señor de tu vida. Y para ser Señor de tu vida, ¿para qué? Para que vivas intensamente su amor, para que seas una hermosa corona real en sus manos, y para que vivas la vida en plenitud. Mira lo que dice: alabemos al Dios y Padre, vamos al 3, de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo, en nuestra unión
con Cristo, no solos, en nuestra unión con Él, nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios no se escogió en Cristo, no hoy, no hace una semana. ¿Cuándo? Desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para estar en su presencia. ¿Y de qué manera vamos a estar en su presencia? Santos y sin falta. Ahora, como no estamos listos, como tenemos manchas, como tenemos faltas, tranquilo. Si ha decidido caminar con Dios, Él se va a encargar. Por su amor, nos destinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Solo con el señorío de Cristo puedes ser hijo adoptivo. No te vayas a presentar delante del Padre: por acá me dijeron que yo puedo ser hijo adoptivo suyo. Sí, Señor, ya trajo el que lo va a adoptar. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Quién? No, Señor, devuélvase por favor, que se lo presente y que Él sea el que lo trae. Por medio de Él seremos adoptados, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Todo es por Él. En su gran amor, Dios nos había liberado, escucha el paquete, por la sangre que su Hijo derramó, y ha perdonado nuestros pecados. Nos libera y la deuda cancelada. Dios nos ha mostrado su amor, dándonos toda sabiduría y entendimiento para que comprendamos esto tan profundo. Y nos ha hecho conocer el de su designio secreto, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo. Edison, ¿cuál es ese plan? Versículo 10. Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, lo que dijo Filipenses 2:11. Dios nos había escogido de antemano para que en nuestra unión con Cristo, no solos, recibiéramos nuestra parte en la herencia. ¿De acuerdo con qué? Con el propósito de Dios, que todo lo hace según su buen parecer. Viene lo poderoso aquí. Y lo ha hecho a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. Y también nosotros, vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creíste en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir la herencia que Dios nos ha de dar. ¿Cuándo, Edison? Cuando haya completado nuestra liberación, nuestra redención, para que Él sea alabado por su grandeza. Ya, ahí paramos. ¿Cuándo será eso? Cuando haya completado nuestra redención. Cuando usted le diga: yo quiero que sea Señor de mi vida, y cuando llegue ese momento, usted va a tener el sello del Espíritu Santo. Edison, ¿y qué significa tener el sello del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo no lo va a acompañar, simplemente va a estar con usted. Y tener el Espíritu Santo es tener alegría, amor, paz, paciencia, amor, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Tener el Espíritu Santo es tener quien lo guíe hacia toda verdad. Tener el Espíritu Santo es tener quien lo consuele. Tener al Espíritu Santo es decirle quien le enseña a dirigirse. Esa es la realidad. Y mientras va trabajando, sí, tranquilo, no se preocupe, las cosas están difíciles, pero aquí están los planos. Usted va a quedar igualito a Jesucristo. Hay que trabajar un poquito, pero va a quedar. Ya su forma de hablar le está cambiando. Ya usted va teniendo sentimientos distintos. Ya usted está viendo algo diferente. Aquí estamos trabajando. Y el Padre le pregunta al Espíritu Santo: ¿cómo va? Bien, tranquilo, yo dispongo todas las cosas. Aquí estamos luchando, hay una guerrita en todo eso. Estoy esperando a ver si renuncia estos días a algo. Estoy esperando a ver si se deja sanar. Pero aquí vamos trabajando. Y en ese momento, y la herencia está allí. Porque cuando vives el señorío de Cristo, lo que haces es que renuncias a tu manera de vivir, que solo te ha traído conflictos y dificultades, y empiezas a batallar contigo mismo para empezar a tener la vida en abundancia que viene de Cristo, porque Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso quiero decirte algo. Yo sé que estás luchando, pero voy a decirte esto: Dios no va a descansar hasta conquistar tu corazón.
y la obra que Él ha iniciado la perfeccionará. Yo sé que ahora estás viendo posiblemente muchos escombros en tu vida, y hasta hay momentos donde has querido dejar la construcción a mitad de camino. Pero quien te construye, quien te hace, el Señor de tu vida no te dejará abandonado. Cuando mi madre ayer me compartía de su dificultad para perdonar, tengo plena conciencia de por qué su dificultad. Y han sido 21 años caminando de lágrimas. Y Dios sabe que hay cosas en tu vida que estás luchando. Y hay alguien que quizás pasa y te dice en tu mente: ¿para qué tanta insistidera? ¿Para qué tanta oración? Usted no ha avanzado nada. Si alguna vez has escuchado esa frase, quiero que tengas presente que Jesús enseñó en el Evangelio de Marcos que el reino de los cielos es como una semilla, que tanto si duerme como si estás despierto, sin que sepas cómo está creciendo. Tú no eres la misma persona. Y aunque no se ve todavía lo que tú y yo seremos, un día seremos como Él, y tenemos esta esperanza. Si hoy sientes dolor por lo que antes no sentías dolor, bienvenido. Dios está llegando a la fibra de tu corazón. Hoy Dios está haciendo algo en tu vida y te está llamando para que vivas la experiencia de su señorío. La experiencia de su señorío quizás solo sea decirle: Señor, yo solo tengo mi corazón quebrantado y me postro delante de ti, porque solo tú eres digno, Señor. Y yo quiero, Señor, rendirte mi corazón. Y Dios dice: sí, allí quiero entrar. Porque dice Isaías 57:15 que Dios, el alto y el sublime, habita en lo sagrado y en lo excelso, pero que está con el de corazón quebrantado y abatido, para levantarlo. Señorío sobre tu vida no significa que tú le digas: Señor, mira, yo ya lo hice todo. No, Señor, aquí estoy. Mi corazón está dañado y herido, pero hazlo tú todo en mí. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero pronuncia esa palabra, Señor, y bastará para mi corazón sea sanado. Hoy me rindo delante de ti, porque ¿a quién más podría ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios conoce tu corazón y Dios quiere ser Señor de tu vida. Y voy a decirte esto no por Él. Dios no necesita nuestro reconocimiento, pero nosotros sí necesitamos reconocerlo a Él, porque cuando tú lo reconoces a Él, te estás diciendo a ti mismo: hoy sé que Él me ha perdonado, me ha liberado, me ha sanado, me ha restaurado. Y hoy le estoy diciendo a mi vida misma y a todo lo que hay, que yo no quiero entregar mi vida sino solo a Dios, y que lucho por mi libertad, y que lucho contra ese amo tirano que me está esclavizando, de orgullo, de ansiedad, de miedo, de resentimiento, de hábitos inadecuados, de vicio, de pecado, de maldad, de heridas emocionales, de cadenas intergeneracionales. Lucho con ese amo que me quiere esclavizar, y le recuerdo a ese amo que me quiere esclavizar que Cristo pagó por mí, que Él es mi Señor, que solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza, y que quiero rendir mi vida para Él, y quiero ser esclavo de Dios por amor, porque ha conquistado mi corazón, y porque quiero decirle: he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Quiero vivir para ti, quiero decirte con todo mi corazón y sentir la alegría de decir: Jesucristo, tú eres mi Señor y mi vida te pertenece solo a ti. Así que quiero invitarte en esta hora, si ese es el deseo de tu corazón, cierra tus ojos.